Más que hablar de el dictamen, vale la pena irnos un poco, ¿cuál es el fondo del asunto aquí en el Senado de la República? Decía en una carta a la patria don Adolfo López Mateos, en septiembre 27 de 1960, pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Adolfo López Mateos, una síntesis. ¿De dónde viene todo lo que se está cuajando aquí en el Senado? Con Carlos Salinas de Gortari, que tomó una brújula para ganar el futuro, las tablas de las leyes dictadas por el consenso de Washington en 1989. Privatización y una apertura comercial que en 1993 culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese rumbo fijado se mantiene. Prosperidad de unos pocos con el sufrimiento de muchos. El resultado del proyecto neoliberal en México ha sido un desmantelamiento del Estado y el resultado es la desigualdad social. Dejar hacer, dejar pasar. Cuando la lucha por el poder se emprende sin ideales ni principios, los políticos se separan, pero la ambición los junta. Un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. Se les olvidó que hay que profesar el más sincero y profundo amor por el pueblo y a México. Aquí pretenden borrar a los héroes nacionales. Vamos a quitar de la historia al general Lázaro Cárdenas, a Benito Juárez, a Adolfo López Mateos. El pueblo se muere de hambre, compañeros, mientras algunos legisladores insisten en destruir la fe y la esperanza de nuestras leyes. México sigue siendo tan desgraciado como antes, a pesar de sus leyes cuajadas de las bellísimas ideas que traerían supuesta felicidad, y miren dónde estamos hoy. Solo miseria y humillación traerán al pueblo de México. ¿Qué dirían nuestros héroes? La patria es primero, hay que quitar la patria ya del muro. No cabe duda que la historia constitucional de México ha sido larga y penosa. Si llegara a una cuestión difícil, ¿hasta qué punto una ley constitucional defectuosa engendra la tiranía? El Congreso conspira contra el pueblo usando la Constitución como arma. La reforma nace sin que nadie cree en ella. El 75% del pueblo de México la reprueba. Y esto lo vamos a confirmar en el 2015 con la consulta popular, que invocamos a todo el pueblo de México que asista, que nos apoyen, que defiendan a la patria. El pueblo no se embriaga con los dictados que vienen del extranjero. Es un pueblo valiente, es un pueblo inteligente que deberíamos nosotros representar. Yo soy senador del pueblo de Tabasco y atiendo a priistas, atiendo a panistas, a verdes ecologistas, a todos, porque aquí, si bien uno participa por un partido en el voto, uno viene a representar aquí al pueblo de México.
no a un interés de élite o intereses personales, cuidando las cuentas bancarias y los beneficios de grupos de poder. La patria, compañeros, se defiende, no se vende. Nada más para que tengan ustedes una idea cómo estamos con sus reformas privatizadoras vendiendo la patria y la soberanía nacional. En la era neoliberal, la economía mexicana muestra una enorme dependencia del ahorro externo. De 1982 a julio de 2014, la deuda externa total del país se ha incrementado 394%, al pasar de 86.275 millones de dólares a 425.864 millones de dólares. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la deuda externa registró un incremento sin precedente del 115%, al pasar de 2006 a 2012 de 171.000 a 368.000 millones de dólares, o sea, un 31% del Producto Interno Bruto. Esta dinámica de crecimiento de la dependencia externa sigue su curso. En julio de este año 2014, la deuda externa mexicana se ubica en 426.000 millones de dólares, más del doble de las reservas internacionales del Banco de México, que son 190.000 millones de dólares. Para que vean para qué sirven sus reformas privatizadoras. El porcentaje de la población mexicana en pobreza no ha variado significativamente del año de 1980, que era el 50.8%, al año 2012, que fue del 49.6%, lo que evidencia el fracaso de las políticas económicas y sociales neoliberales. En 1982, el 50.8% de la población vivía en la pobreza, o sea, 37.8 millones de mexicanos. Para 1983, el número de pobres ascendió a 42.6 millones, 56.2% de la población, o sea, 4.8 millones de pobres más en un año a otro. Fíjense ustedes, en 42 años, de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el gasto total desembolsado por el gobierno federal en programas de combate a la pobreza a nivel nacional de 1970 al 2012 ha sido continuo y no ha resuelto el problema de la pobreza. La pobreza aumentó 58.2% en 42 años. Ojalá y que me estén escuchando porque pues todo el mundo está con el celular ahí mandándole mensajitos, están en otro lado, pero por eso siempre me dirijo al pueblo de México. La pobreza en 42 años aumentó el 58.2%. En 4 décadas creció el presupuesto para combatir la pobreza en 96.1%. Fíjense, compañeras y compañeros senadores, el dato. En 42 años, los 3 niveles de gobierno han destinado 2.792.821.000 pesos en programas de combate a la pobreza. De haberse entregado esta suma de manera directa a cada pobre, a cada ciudadano, le habrían correspondido 36.366.541 pesos, equivalente a más de 72,000 pesos mensuales durante estas 4 décadas. ¿Y a dónde se ha ido todo este dinero? Al caño de la corrupción, que es el cáncer que nos está acabando en este país, y la falta de conciencia de los políticos, de los legisladores, que tienen al pueblo oprimido, humillado, con el estómago vacío y las neuronas desnutridas. Ese es el resultado de sus políticas neoliberales que valen para nada, que no han ayudado a nada, nada más entregar la soberanía nacional
Por eso hay que volver a las clases de civismo en las escuelas, en la secundaria, para que nuestros jóvenes, que son el futuro de México, tengan esa conciencia patriótica que aquí se ha perdido. Aquí nada más se envuelven en la bandera mexicana los días 15 y con la botella de tequila, porque después se les olvida que hay patria, que hay nación. En 1940 y 1970, otro dato importante de sus políticas neoliberales: el número total de mexicanos que emigraron a Estados Unidos fue de 814,337 personas. Es decir, 27,145 personas por año, cifra realmente pequeña y poco significativa en aquellos años 70. Entre 1980 y 1990, la población residente de los Estados Unidos, nacida en México, aumentó 1.7 millones, cifra equivalente a 170,000 personas por año. De 1991 a 2010, el promedio anual de migrantes fue 460,500 personas. De acuerdo con Pew Hispanic Center, entre 2004 y 2010, el número de migrantes mexicanos a los Estados Unidos cayó 670,000 a 140,000 personas, un 79%. Lo que explica, entre otros factores, el debilitamiento del trabajo en Estados Unidos, en el mercado, que ustedes tanto le van a poner un altar a los Estados Unidos. Tanto lo veneran, tanto lo idolatran, y ya no hay trabajo en los Estados Unidos. Los mercados de la construcción, de la vivienda, aunado a la mayor vigilancia en la frontera y al aumento de las deportaciones, disminuyó en forma significativa estos rubros. Así, compañeros, compañeras, en respeto al tiempo, aquí dejo mi participación. Ojalá, y se los digo con amor, con afecto, con respeto, todavía es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar en México, nuestra patria, nuestra nación, la que nos vio nacer y en donde vamos a estar enterrados, salvo los que ya tienen casa en otros países y quieran que los entierren allá. Pero nosotros admiramos mucho nuestra cultura, nuestro pasado, los mayas, los aztecas, nuestra cultura. Cuando los aztecas leían los astros y sumaban y pintaban, en Nueva York pastaban los búfalos todavía. Así que tenemos que estar orgullosos de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra riqueza que tenemos. No entiendo en qué cabeza cabe, en qué corazón vacío, sin alma, de que podamos entregar nuestra riqueza nacional a los extranjeros que nos las administren, que no hay un mexicano con pantalones que pueda defender nuestra patria aquí en el Senado, que no hay un mexicano o mexicana inteligente que sepa del petróleo, que sea honesta, honrada, que combata la corrupción, que promulgue la transparencia. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos entregarlo a los extranjeros que nos vengan a administrar. Es como si ustedes le abrieran la puerta de su casa a que vengan a administrar su casa un extranjero. Ya lo vieron lo que pasó en la ley de Herodes, en la película que todo México la ha visto, de un gran artista. Le abrió la puerta de su casa a un gringo, dice que le iba a poner la luz y acabó llevándose hasta la mujer. Entonces, eso es lo que tienen que entender, se los digo de esta manera simple, sencilla, a ver si le podemos tocar la puerta del alma a los legisladores mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador.